Bienvenidos a un nuevo video de Hipster Posmos. En esta ocasión, y como el video sobre la independencia de México me gustó mucho tanto hacerlo como investigarlo, pues decidí que ahora voy a hacer otro resumen sobre otro evento histórico más corto pero quizá igual de importante para la historia de México. Estoy hablando del movimiento estudiantil de 1968, pero antes de pasar a eso, y como lo marca el protocolo, les invito a suscribirse si todavía no lo hacen, a que le den like, a que comenten y a que compartan el contenido para así ayudarnos a llegar a cada vez más personas. También, si les interesa ver otros resúmenes míos sobre diferentes eventos históricos, arriba les dejo una lista de reproducción. Sin más preámbulo, pasemos al tema. A inicios del siglo pasado, México atravesó uno de los procesos más sangrientos y violentos de su historia, la Revolución Mexicana. La dolorosa transición que hubo del régimen porfirista a la etapa caudillista y finalmente al proceso de institucionalización le había costado al país miles y miles de vidas y una frecuente inestabilidad económica y política que para qué te cuento. Finalmente, en 1917 se inició el proceso de pacificación del país con la proclamación de una nueva constitución. Pero en las elecciones de 1929, el asesinato de Álvaro Obregón, uno de los caudillos más sobresalientes, amenazaba a las jóvenes instituciones mexicanas con otra disolución y conflicto que podía llegar a la toma de armas. Ante esa perspectiva, Plutarco Elías Calles crea el Partido Nacional Revolucionario, con la intención de aglutinar bajo un solo mando a todos los sectores revolucionarios restantes, cerrar filas y conseguir que se acoplaran al nuevo status quo. La historia del PNR, que actualmente es conocido como PRI, es larga y compleja, llena de vaivenes ideológicos. Sin embargo, en el momento de su nacimiento, respondió a necesidades nacionales específicas. Se convirtió en un partido oficial donde todo giraba en torno al presidencialismo. Ayudó a crear y forjar el sistema democrático mexicano, pero solo como una fachada, una máscara que le permitiese perpetuarse en el poder. Durante las próximas décadas, la oposición sería prácticamente inexistente, se le cerrarían los espacios de difusión e incluso sería perseguida. Pero a pesar de este nuevo totalitarismo institucional, con pinceladas de represión por aquí y por allá, el sistema se encontraba plenamente legitimado y la población estaba conforme. Los primeros años del oficialismo en el poder significaron años de paz social, estabilidad política y abundancia económica. Pero conforme el tiempo pasó, la sociedad mexicana fue cambiando, mas no así su sistema político, que empezaba a dar muestras de un destartalamiento que se expresó en reclamos sociales cada vez más frecuentes y radicales. El primer ejemplo importante de disidencia estudiantil en México podemos encontrarlo en 1940, con la llegada de Ávila Camacho a la presidencia. Camacho, también conocido como el presidente caballero, era un tradicionalista clásico, cuya candidatura había sido impulsada como una manera de contrarrestar el izquierdismo recalcitrante de su predecesor, Lázaro Cárdenas. Apenas llegar al poder, Camacho inició una política de conciliación con los sectores clericales tan reprimidos en la era cardenista, pero también inició una contención de la supuesta influencia comunista en el país, revirtiendo la visión popular que había caracterizado la educación pública hasta ese momento, ensañándose especialmente con el Instituto Politécnico Nacional, o IPN, una institución de educación superior creada con la misión y el objetivo de dar una preparación de calidad a los sectores sociales más empobrecidos. De 1941 a 1942, el IPN pasó de recibir 3.2 millones de pesos de presupuesto a tan solo 2.7, lo cual obviamente hizo que tuviese que haber importantes recortes en los proyectos de investigación. Pero la gota que derramó el vaso fue la promulgación de la Ley Orgánica de Educación Superior, donde se estipulaba que a ojos del sistema, los egresados del IPN recibirían un título inferior a los otorgados por instituciones de tipo universitario como la UNAM. Ante este ultraje a su alma mater, los estudiantes estallan en huelga el 4 de marzo de 1942. 4 días más tarde, una protesta en favor del IPN es reprimida violentamente, dejando un saldo de 3 muertos, entre ellos 2 estudiantes. Camacho inicia negociaciones con los líderes estudiantiles y la huelga es levantada con la promesa de una futura solución. Pero con la entrada de México en la Segunda Guerra Mundial, la prometida solución
revolución dejó de estar en la agenda del presidente. Los reclamos de los estudiantes fueron postergados para dar paso a una nueva política de unidad nacional, pero el descontento aún se encontraba ahí y solo se acumularía con el paso de los años hasta el 11 de abril de 1956, cuando otra huelga estudiantil vuelve a explotar nuevamente en el IPN, específicamente en las escuelas de Santo Tomás, donde las banderas rojinegras fueron extendidas. Las exigencias, la creación de la prometida nueva ley orgánica, aumentar la planta de profesores y la construcción de una ciudad politécnica para resolver el problema de las instalaciones y el alojo de estudiantes foráneos. Nuevamente, el gobierno respondió de forma autoritaria, cuando la madrugada del 30 de septiembre, con la aprobación del rector en turno del IPN, Alejo Peralta, 2,000 soldados tomaron las instalaciones, sacando a mitad de la noche a los alumnos que dormían en el internado, un edificio que funcionaba como dormitorio para los estudiantes provenientes de otros estados, y que fue convertido en el centro operacional del movimiento y un fuerte centro de debate político. Los líderes fueron enviados a la infame cárcel de Lecumberri, y decenas de alumnos becados que no tenían los recursos para pagar una renta, algunos a kilómetros de su hogar, se encontraron sin un lugar donde vivir. Aunque el gobierno creyó que descabezando a las organizaciones estudiantiles podían sacarlas del mapa, lo cierto es que los nuevos tiempos marcaban un paso diferente e inesperado. La politización de la juventud era ya un hecho, y las respuestas represivas solo los llevaron a una radicalización que evolucionaría bajo la bandera del llamado espíritu del 68. El espíritu del 68 es el nombre bajo el cual se engloban a una serie de movimientos sociales que se dieron a lo largo y ancho del mundo en diferentes países, protagonizados por diferentes personajes y con objetivos dispersos, pero que en su conjunto nos brindan un cuadro bastante claro del descontento social existente en aquel año por todo el planeta. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, el mundo había cambiado para siempre. La fe en la modernidad y el progreso se había terminado. La guerra había matado la esperanza en las instituciones y el aparato estatal como eje rector para controlar y otorgarle justicia a la sociedad. Lo que el nazismo nos había enseñado era el costo de renunciar a un espíritu crítico. Esta lección sería retomada especialmente por jóvenes de todas partes que encabezarían movimientos sociales gestados en los campus de las universidades, para después salir a tomar las calles en forma de protestas masivas, actos de desobediencia civil y reapropiación del espacio público. El mundo de la posguerra también había traído épocas de relativa paz y abundancia que sin embargo provocaron nuevas dinámicas sociales que desencadenaron en reclamos culturales y políticos impensables una generación atrás. La liberación sexual, el feminismo, la lucha contra el racismo, la legalización de las drogas y la popularización de nuevas expresiones artísticas contestatarias impregnaron el ambiente. Los jóvenes fueron especialmente susceptibles a estas ideas, provocando la primera gran brecha generacional. Los valores de estos hippies idealistas no tenían nada que ver con los de sus padres. Dicho choque de visiones provocó enfrentamientos tanto a nivel doméstico como político e incluso físico. El establishment, temeroso de perder el control, solía responder de forma represiva. El Mayo francés, la Primavera de Praga, las protestas contra la guerra de Vietnam, el movimiento por los derechos civiles, entre otros. Si bien en lo inmediato varias de estas causas fueron derrotadas, marcaron un punto de inflexión que a la postre dejaría un legado importante a las generaciones venideras. Todas estas expresiones de inconformidad fueron penetrando también en las mentes de los jóvenes mexicanos, que por un lado, gracias a la música rock y la popularización del hippismo, accedieron a la construcción de una primigenia contracultura anticonsumista y pacifista, mientras que por el otro lado, la influencia marxista, con su visión de una lucha armada como única vía para el cambio social real, inflaba cada día más sus filas. Poco a poco, los universitarios mexicanos comenzaron a hacer suyas las reclamaciones de sus contrapartes en el extranjero, pero mientras la sociedad sufría una metamorfosis radical, en el plano político, nada parecía cambiar. Tras más de 30 años en el poder, el partido oficial llamado ahora PRI lanzó a su nuevo candidato presidencial, Gustavo Díaz Ordaz, a unas elecciones llenas de irregularidades, que eran un simple trámite, ya que la victoria del candidato era un hecho sabido en todo México. El partido se encargaría de eso, como lo había hecho en el pasado. Estamos hablando de un monolítico y avejentado sistema cuyos usos y costumbres eran incapaces de comprender los deseos de apertura de la juventud. Esto creó una fricción social sumada a la inconformidad por la represión en el pasado, que solo necesitaba un detonante para estallar.
A lo largo de los años, el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Autónoma de México, las dos instituciones de educación superior más importantes del país, habían tenido una suerte de rivalidad amistosa, especialmente en el ámbito deportivo, con el clásico encuentro de fútbol americano Poliuniversidad. Esta pequeña enemistad se había materializado en bromas pesadas, también llamadas novatadas, y en pequeñas y aisladas trifulcas, que no habían pasado a mayores, pero nadie estaba listo para lo que sucedería el 22 y 23 de julio de 1968. Según lo que se sabe, la tarde del 22 de julio, alumnos pertenecientes a las vocacionales 2 y 5 del IPN jugaron un partido de tochito con estudiantes de la escuela Isaac Ochoterena, preparatoria privada incorporada a la UNAM. La competencia, celebrada en la Plaza de la Ciudadela, provocó que los ánimos se calentaran, llegando a una discusión que terminó en golpes. El conflicto creció al punto de que los estudiantes de las vocacionales fueron hasta las instalaciones de la prepa, arrojando piedras y provocando daños menores al edificio. La respuesta no se hizo esperar, y la mañana del día siguiente, miembros de la preparatoria 2, 4 y 6 de la UNAM entraron a la vocacional 2 a buscar venganza, golpeando a los alumnos y personal administrativo. Se sabe que en esta escalada de violencia jugaron un papel protagónico los grupos porriles, que eran organizaciones delictivas infiltradas por el gobierno y subyugadas a estos, que aparentaban ser porras universitarias. Solían utilizar la violencia para conseguir sus fines y mantener al alumnado a raya. En represalia, estudiantes de la vocacional 5 regresaron a las inmediaciones de la prepa Ochoterena, causando aún más destrozos. Es entonces cuando el 19º Batallón de Granaderos de la Ciudad de México es enviado para contener y tranquilizar la situación, aunque en un principio se limitaron únicamente a observar los hechos. Finalmente, cuando parecía que todo había terminado y los jóvenes se dirigían a sus respectivas escuelas, es cuando los granaderos arremeten sorpresivamente contra los politécnicos, con provocaciones que incluían un intercambio de insultos. Los jóvenes responden con chiflidos y arrojando piedras. Era el pretexto que los policías esperaban, pues inmediatamente comenzaron a perseguir a los alumnos, emboscándolos en las calles adyacentes a la Ciudadela y agrediéndolos con gas y garrotazos. Un grupo de estudiantes logran llegar hasta la Boca 5, buscando refugiarse en su interior, pero eso no impidió que una sección entera de granaderos entraran a la fuerza a la escuela, golpeando indiscriminadamente a todo aquel que encontraran dentro y destruyendo mobiliario escolar. Según las fuentes oficiales, la intervención se hizo a petición de los propios alumnos y profesores, lo cual fue negado posteriormente. Para la comunidad politécnica, aquel hecho era una afrenta directa a su institución, y ciertamente no se quedarían con los brazos cruzados. El hecho de que una simple pelea callejera creciera y evolucionara hasta ser un movimiento social que hizo tambalear los cimientos del sistema, prueba hasta qué punto las instituciones políticas se estaban volviendo obsoletas y desconectadas de su población. Inmediatamente después de los agravios en contra de la Boca 5, estudiantes de diferentes escuelas del IPN se organizan para presionar a la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos, o FNET, organización cooptada y patrocinada por las autoridades, para que se proclamen a favor de la defensa de la autonomía. Estos, cediendo a los reclamos de los politécnicos, acceden a convocar una manifestación que se lleva a cabo el viernes 26 de julio, cuyo recorrido originalmente iría de la Plaza de la Ciudadela hasta el casco de Santo Tomás. Paralelamente, ese mismo día, la Central Nacional de Estudiantes Democráticos, cuyos miembros estaban fuertemente relacionados al Partido Comunista Mexicano, convocaron a su propia marcha, la cual iría de Salto del Agua hasta el hemiciclo a Juárez, donde se llevaría a cabo un mitin para celebrar el inicio de la Revolución Cubana. Ambas marchas se encontraron a la altura de la Torre Latinoamericana, y aunque cada una siguió su camino, un nuevo grupo combinado de alrededor de 500 estudiantes, aparentemente impulsados por líderes porriles, se desviaron por la calle de Madero con dirección al Zócalo, pero no sabían que se estaban dirigiendo a una trampa, pues aunque ambas protestas habían sido autorizadas, varios cuerpos granaderos fueron enviados. Inmediatamente cercaron y golpearon a los jóvenes que deseaban entrar a la explanada. Sin justificación, los actos de represión se fueron extendiendo hasta llegar a las otras manifestaciones y finalmente a buena parte del centro histórico.
agosto. Los granaderos, encandilados por la impunidad y el poder, atacaron indiscriminadamente a todo aquel que pasara, sin importar si era estudiante o un simple transeúnte que pasaba por ahí de casualidad. Incluso hubo reportes de algunos turistas que también fueron golpeados. La violencia policial continuó hasta bien entrada la noche, dejando un saldo de 500 personas heridas, varios muertos y otras más arrestadas. A partir de ese momento, el gobierno comenzó a difundir una ridícula versión según la cual las protestas estudiantiles eran en realidad patrocinadas desde la mismísima Unión Soviética como un intento de desestabilizar al gobierno y traer el comunismo al país. A las 21:30 horas del mismo día, fuerzas del orden irrumpen en las instalaciones del Comité Central del Partido Comunista, arrestando sin motivo a todos los que se encontraran en su interior. Indignados por estos sucesos, al día siguiente se realiza la toma de las prepas 1, 2 y 3 de la UNAM, organizada por los propios estudiantes, exigiendo la liberación de todos sus compañeros. Ese mismo día se celebra una asamblea en la Boca 5, donde acuden alumnos de las vocacionales 1, 2, 5, 6 y 8, acordando un paro indefinido. El 28 de septiembre, el Comité General de Huelga del IPN se reúne con representantes de la UNAM y de la Universidad de Chapingo, donde acuerdan un pliego petitorio en conjunto. Sus reclamaciones son las siguientes. Número 1, desaparición de la FNET, de la porra universitaria y del muro, básicamente los grupos porriles. Expulsión de los estudiantes miembros de las citadas agrupaciones y del PRI. Indemnización por parte del gobierno a los estudiantes heridos y a los familiares de los que resultaron muertos. Excarcelación de todos los alumnos detenidos. Desaparición del cuerpo de granaderos y demás policías de represión. Derogación del artículo 145 del Código Penal, que sanciona los delitos llamados de disolución social. El 29 de septiembre, un contingente de estudiantes que trataban de tomar el Zócalo se enfrenta nuevamente a la policía, iniciándose una nueva serie de choques violentos. Los manifestantes, viéndose superados en número, se refugian en la Prepa 1. Sin embargo, la madrugada del 30 de septiembre, con la autorización del presidente en persona, el propio ejército es movilizado para tomar por la fuerza las instalaciones de las prepas 1, 2 y 3 y la Boca 5. Al llegar a la entrada de la Prepa 1, derriban la puerta usando un proyectil de bazooka. Los jóvenes habían colocado una serie de muebles en forma de barricada, pensando que los soldados solo empujarían. Nadie pensó que dispararían una jodida bazooka. Esta fue una escalada en nivel de violencia y represión inusitada y totalmente inesperada. Los jóvenes son desalojados con lujo de violencia, dejando charcos de sangre como único testigo. El saldo final es de 34 jóvenes heridos y uno fallecido. El conflicto poco a poco iría llegando a un punto muerto, un gobierno que se negaba a ceder y solo sabía responder con brutalidad, y una organización estudiantil inconforme que no encontraba espacios de negociación, radicalizando cada vez más su discurso. Después de la toma de varias escuelas por parte del ejército y tras muchas dudas acerca de su asistencia debido a presiones externas, especialmente del secretario de Gobernación Luis Echeverría, el rector de la UNAM, Barrios Sierra, encabezó una protesta el 2 de agosto, donde se calcula que asistieron alrededor de 100,000 estudiantes de diversas instituciones, mostrando una solidaridad estudiantil como nunca se había visto en la historia de México. Originalmente se tenía planeado que el recorrido fuese de CEU al Zócalo, pero en las intermediaciones de esa simbólica plaza fueron estacionados desde tempranas horas vehículos militares y tanques con metralletas. Ante esta información, Barrios Sierra decidió cambiar la ruta para retornar a Ciudad Universitaria. Una vez ahí, pronunció un simbólico discurso donde proclamó: en la universidad se hace ciencia, pero ante todo conciencia nacional. Un día después, algunas de las asambleas más radicales organizadas en las escuelas de la UNAM acusan de falsa y oficialista la participación del rector y le exigen hacer suyos los objetivos del pliego petitorio. Ese mismo día, en el Politécnico, se conforma el Consejo Nacional de Huelga, una organización disidente que entra en conflicto con el FNTE. Ambas convocan a su propia protesta para el 5 de agosto. El rector del Politécnico accede a asistir a la marcha de la FNTE bajo la condición de que asistieran únicamente alumnos del Politécnico. Esto es visto por los estudiantes como una forma de separar la lucha y romper con la unidad que se había visto en días anteriores. Finalmente, el rector no asiste. Al final del día, los manifestantes dan un ultimátum de 72 horas al gobierno para dar respuesta a sus peticiones e iniciar negociaciones. El 9 de septiembre, enormes contingentes provenientes de Veracruz, Guanajuato, Michoacán, Querétaro, Hidalgo,
Chiapas, Durango, Tamaulipas, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Baja California, Nayarit, Morelos, Tabasco, Oaxaca, Sinaloa y Puebla salen hacia la capital para reforzar las movilizaciones. El 13 de septiembre se lleva a cabo la llamada Marcha del Silencio, la manifestación más grande e importante del movimiento, que no aglutinó solo a estudiantes, sino a padres de familia, obreros, artistas y maestros. Cerca de 150,000 personas marcharon en completo silencio, algunos con cinta adhesiva en sus labios, simbolizando los intentos del gobierno para callar las demandas del movimiento estudiantil. Debido al masivo apoyo popular, por primera vez el gobierno decidió no llevar a cabo una represión y la marcha terminó en saldo blanco. El poder de este evento quedó inmortalizado en la caricatura de Abel Quesada, Palabras en reposo. Desgraciadamente el entusiasmo duraría poco, ya que con miras a la cada vez más próxima inauguración de los Juegos Olímpicos, del que la Ciudad de México era la sede, Díaz Ordaz tiene la presión sobre los hombros. En solo unas semanas los ojos del mundo estarían viendo a México, y lo último que necesitaba era un masivo descontento social tomando las calles. Con el objetivo de proteger las instalaciones olímpicas es formado el infame grupo paramilitar Batallón Olimpia, comandado por el general Luis Gutiérrez Oropesa, quien desde ese momento y disfrazados como civiles se dedicarán a espiar, sabotear, infiltrar y perseguir al movimiento estudiantil. La noche del 18 de septiembre, bajo el pretexto de resguardar el Estadio Olímpico, 10,000 soldados toman por asalto las instalaciones de Ciudad Universitaria, arrestando en el proceso a estudiantes, profesores, padres de familia y personal administrativo. En total se contabilizan que alrededor de 1,500 personas fueron detenidas y enviadas a la cárcel de Lecumberri. Los siguientes días inician una agresiva dinámica de dimes y diretes entre el rector de la UNAM y varios diputados, los cuales culpan al rector por su incapacidad de restablecer el orden en su universidad, obligando al gobierno a tomar cartas en el asunto. Ante este contexto, donde la solución pacífica y participativa parecía ser imposible, Barrios Sierra opta por presentar su renuncia como rector de la UNAM el 23 de septiembre. Inmediatamente el sindicato de maestros amenaza con la renuncia de otros 7,000 profesores si Sierra es removido de su cargo. Esa misma noche es llevada a cabo otra maniobra militar con el objetivo de apoderarse de las instalaciones del Politécnico ubicadas en el casco de Santo Tomás, pero esta vez los soldados encontraron resistencia. La batalla de casco de Santo Tomás duró 3 días, lapso donde se reportaron diversos enfrentamientos entre fuerzas del ejército y contingentes de estudiantes que defendían sus posiciones armando barricadas o arrojando bombas molotov y piedras. Y aunque el ejército finalmente pudo hacerse del control de las escuelas, dejaron un baño de sangre tras de sí. Las enfermeras que entraron detrás de los soldados declararon cómo estos últimos seguían golpeando los cuerpos de los estudiantes, incluso si ya estaban muertos. Se lleva a cabo la toma de más instalaciones educativas con el mismo resultado: enfrentamientos violentos, arrestos injustificados, más muertes. La siguiente semana todo parecía que se estaba finalmente relajando. La renuncia del rector no fue aceptada y esta recibió el respaldo de toda la comunidad universitaria. El lunes 30 de septiembre el ejército entrega las instalaciones de las escuelas a las autoridades respectivas. Quizás la oportunidad de la negociación finalmente asomaba a la cabeza, o quizás todo era un engaño. Quizá el camino para lo peor ya se estaba terminando de pavimentar. El lunes 1 de octubre se lleva a cabo un par de asambleas en la rectoría de la universidad, donde los líderes del movimiento acuerdan mantener el paro indefinido hasta obtener una resolución satisfactoria de sus demandas. Se convoca una marcha masiva al día siguiente, el martes 2 de octubre de 1968. Aquel martes 2 de octubre, más de 100,000 estudiantes se reunieron en la Plaza de las Tres Culturas para denunciar su descontento, exigir una solución a sus demandas y proferir y dar discursos. Lentamente, a lo largo del día, se pudo notar una mayor presencia del ejército en los alrededores. Información fotográfica dada a conocer en los años posteriores comprobó la existencia de 2 miembros del Batallón Olimpia instalando una ametralladora en los techos de los edificios aledaños a la plaza. Un helicóptero de la policía y otro del ejército sobrevolaban la plaza. A las 5:55 se arrojaron un par de bengalas verdes.
20 minutos más tarde, otras 2 bengalas, esta vez una verde y otra roja, fueron arrojadas desde uno de los helicópteros. Entonces, 5,000 soldados rodearon la plaza. Nadie sabe quién disparó primero, pero sí podemos hacernos una idea de lo que ocurrió minutos después. Iniciados los disparos, los miembros del Batallón Olimpia, ubicados en las azoteas a modo de francotirador, tenían las instrucciones de atacar tanto a los estudiantes como a los soldados, con el fin de crear pánico y confusión. Los soldados, creyendo que estaban siendo atacados, arremetieron contra los asistentes al mitin con fuego mortal. En pocos minutos, la plaza se llenó de docenas y docenas de cadáveres. La masacre continuó durante toda la noche, con soldados y policías operando casa por casa en los edificios de departamentos adyacentes a la plaza. El edificio Chihuahua y el resto del vecindario tuvieron que cortar su electricidad y teléfonos. Los soldados reunieron a los estudiantes en las paredes de los elevadores del edificio Chihuahua, los desnudaron y los golpearon. Los medios de comunicación leales al Estado anunciaron que el alboroto había sido provocado por los mismos estudiantes, quienes habían disparado en contra de los soldados. La cantidad exacta de víctimas y presos políticos resultantes de aquel evento no es conocido, pero las mejores estimaciones oficiales hablan de entre 300 y 400 víctimas, al menos 1,000 heridos y un número indeterminado de arrestos. Algunos de estos chicos, que tuvieron la mala suerte de caer en las manos del Batallón Olimpia, fueron acusados de ser líderes del Consejo Nacional de Huelga, enviados a Lecumberri, donde al entrar inmediatamente fueron obligados a pasar de celda en celda para que los reos los violaran. La tragedia, el horror, el desperdicio, la furia y el desconcierto de esta desgracia fue capturada por el caricaturista Abel Quesada en su legendaria imagen ¿Por qué? Al día siguiente, el Senado de la República respalda y felicita la actitud y acciones del ejército en los días anteriores. Entre el 9 y el 10 de octubre, el Consejo Nacional de Huelga da a conocer que está entablando pláticas informales y que ya han sido elegidos sus representantes para una futura negociación. El 25 de ese mes, el Consejo Nacional de Huelga reafirma que buscará satisfacer al menos 3 puntos esenciales e innegociables en las pláticas: libertad de presos políticos, salida del ejército de Santo Tomás y no más represión. El 1 de noviembre se lleva a cabo un acto luctuoso en honor a las víctimas del 2 de octubre. Durante ese mismo mes, los representantes de gobierno en las pláticas de negociación amenazan a los representantes del Consejo Nacional de Huelga con cerrar la universidad y el Politécnico si no cedían. Finalmente, los líderes, atrapados, agotados y ya con mucho menos apoyo debido al miedo, comienzan a mostrar dudas. El 21 se vota por unanimidad el retorno a clases. La decisión se hace pública el 4 de diciembre. 2 días después, el Consejo Nacional de Huelga acuerda disolverse. Íntegramente la responsabilidad personal, ética, social, jurídica, política e histórica por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado. Aunque el gobierno trató de silenciar y minimizar la matanza, no había forma de ocultar la tragedia. Era la primera vez que el sistema político mexicano hacía un uso tan excesivo y autoritario de la fuerza. Los jóvenes del movimiento del 68 no eran guerrilleros olvidados en algún cerro a mitad de la selva, no eran activistas políticos difundiendo el terrorismo por la ciudad. Eran jóvenes estudiantes provenientes de familias de clase media y clase media alta. Eran los hijos del sistema. Fue la primera vez que el autoritarismo llegó a sectores de la población que habían preferido ignorarlo hasta entonces. Quizás las armas habían silenciado al movimiento para siempre, pero no así la inconformidad social, que tomó al 68 como estandarte para la lucha y obtención de una mayor apertura democrática y cultural. Hoy día en la Ciudad de México es común ver protestas y marchas de diferente índole. Es común observar críticas certeras y mordaces a los políticos y al gobierno en general. Todo eso
es fruto de la sangre derramada en Tlatelolco años atrás, y aunque tomaría otras 3 décadas para sacar al PRI del poder, a ojos de la opinión popular que comenzó a reivindicar la importancia de los movimientos sociales, el sistema había perdido legitimidad cuando disparó a jóvenes indefensos. Y con eso terminamos el video por esta ocasión. Espero que les haya gustado, espero que los haya inspirado a seguir investigando, que finalmente ese es el objetivo de estos videos. Por favor, suscríbanse si no lo han hecho, compartan el contenido y nos estamos viendo muy pronto.